Muy buenos días. Quiero saludar a todas las mujeres de Colombia y del mundo que luchan por vivir sin miedo, que luchan por un país donde podamos ser y donde podamos existir sin temores. Hoy, en el Día de la conmemoración de la no violencia contra las mujeres, queremos lanzar una campaña, como ya se dijo aquí, que implique que toda la sociedad colombiana trabaje de manera articulada para erradicar el miedo que hoy tenemos las mujeres de Colombia. Quiero saludar de manera muy especial a todas las mujeres, niñas, niños y adolescentes, a la comunidad afrocolombiana, raizal, palenquera, población indígena, campesina, rom, población de sectores populares, mujeres en procesos organizativos, feministas, mujeres, población LGBTIQ+, población con discapacidad, mujeres que les atraviesan las violencias interseccionales. Quiero saludar a la viceministra de las Mujeres, Tamara Ospina Pose, a la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, a la consejera de la Policía, de la Política de la Embajada de Estados Unidos, Ann Harman. Gracias por estar aquí y por todo el apoyo y el acompañamiento a estas estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres en el país. Saludo a la fiscal adscrita a la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra niños, niñas, adolescentes y grupos de género de la Fiscalía General de la Nación, Margarita Bonilla Meléndez. Saludo a la directora para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres, Viviana Peñaranda, del Ministerio de la Igualdad, a la directora de Garantías de Derechos del Ministerio de la Igualdad, directora de la Autonomía Económica para las Mujeres del Ministerio de la Igualdad, Marcela López, directora de Mujeres Cabezas de Familia, Hortensia Cambindo Carabalí, Ministerio de la Igualdad, directora de Actividades Sexuales Pagas, Charlotte Callejas, del Ministerio de la Igualdad, y a la coordinadora de la estrategia Salvia, Clara Inés Velázquez. Saludo también a la jefe de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía que lidera la Patrulla Púrpura, coronel Magda Garzón, y a todo el equipo de mujeres de la policía que sé que han hecho una labor enorme a lo largo y ancho del país para contribuir desde una estrategia que hemos articulado en prevención de las violencias basadas en género. Gracias por el servicio y gracias por estar aquí. Un saludo muy especial a los funcionarios de la Agencia de Desarrollo Internacional USAID, que han venido también acompañando los esfuerzos de cooperación para prevenir las violencias. Todos los funcionarios, saludo a la Batucada, la Galera, que está aquí presente, mujeres que desde el arte y la cultura también transforman escenarios y entornos de violencia, medios de comunicación y comunidad en general. Lo primero que quiero antes de hablar de la campaña es poner datos que sé que son dolorosos, pero que hay que colocarlos para que el país sepa de qué estamos hablando. Estamos ante una crisis y una emergencia de violencias sistemáticas y estructurales que están acabando con la vida de mujeres, de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Y esto significa que la respuesta no puede seguir siendo aislada, sino que como Estado debemos hacer una respuesta articulada. Yo creo que en términos de prevención de violencias hay 4 acciones que para mí son fundamentales: la acción de prevención, la acción de atención,
la acción de investigación y la acción que debe sancionar esos delitos para que no sigan siendo un premio a los victimarios. Y esto implica una articulación no solo de las instituciones del Gobierno Nacional, sino del resto de las instituciones del Estado que también tienen competencia en términos de prevenir las violencias contra las mujeres. En ese sentido, hoy tenemos cifras muy lamentables y no porque no se esté haciendo el trabajo, solo que el desafío es grande y requiere de mucho más. Es insuficiente las acciones que estamos haciendo como Estado y como Gobierno Nacional para prevenir y para responderle a las violencias. Y yo soy una mujer que fui elegida como vicepresidenta de este país por mujeres. Así que me asiste la responsabilidad de poner las cosas claras aquí sobre la mesa y poner el problema como es. Tengo que decir que lo que va corrido el año, 735, como ya se han dicho aquí, mujeres han sido asesinadas. De estas 735, 163 casos han sido tipificados como feminicidios por la Fiscalía General de la Nación o el sistema judicial. De estos, tenemos que decir que cada día 3 mujeres son asesinadas en nuestro país y 1 de cada 10 mujeres es una niña o es adolescente. Y hemos visto el caso de Sofía Delgado y muchos otros casos, incluso algunos que pasan desapercibidos en los medios de comunicación, que no se les da la visibilidad necesaria. ¿Quiénes son esas mujeres que están siendo asesinadas? 57 de ellas eran mujeres migrantes, 50 de ellas mujeres negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, 22 de ellas mujeres indígenas, 15 de ellas mujeres habitantes de calle, 10 de ellas campesinas, 8 de ellas mujeres lesbianas, bisexuales o trans, y 6 de ellas estaban en actividades sexuales pagas o en actividades sexuales. Hay 1.558 mujeres que desaparecieron, entre ellas niñas y adolescentes, que no sabemos dónde están. Desaparecieron del país, desaparecieron y seguramente algunas ya no están, seguramente muchas están reclutadas por grupos armados o no sabemos, pero están desaparecidas. Queremos que regresen a sus casas, queremos que aparezcan esas mujeres y vamos a empezarles a poner los nombres. Según el CIVIG, 36.996 casos de violencias sexuales fueron atendidas por el sector de salud. Esto donde hay salud, porque sabemos el sistema de salud tan precario que tenemos. Y entonces, si tenemos esta cifra que ya es alarmante en el sistema de salud registradas, tenemos que preguntarnos cuántas están en el subregistro que no pudieron ser atendidas por el sistema de salud. 14.694 casos de violencia sexual que fueron reportados en el sistema judicial. Y aquí también tenemos que decir que hay un sistema judicial precario. Sí, nuestra experiencia en Kenia fue de un sistema judicial, no es de unas fiscalías, es de un sistema judicial con enfoques de género. ¿Y qué ha sido la propuesta que le hemos puesto sobre la mesa al Ministerio de Justicia?
diferente a la propuesta que se ha hecho de bajar las penas, con las cuales no estoy de acuerdo y no las comparto, que a delincuentes, criminales, violadores les rebajen las penas, porque eso termina siendo el premio, el incentivo para que se sigan cometiendo esas violencias. Así que como vicepresidenta y ministra de la Igualdad, al contrario, lo que quiero es un sistema de justicia que no deje en impunidad las violencias contra las mujeres. Y la impunidad empieza desde quien atiende el caso. En las mesas interinstitucionales de alto nivel que hemos hecho, hemos encontrado que los primeros respondientes son las comisarías de familia en los territorios más excluidos y marginados. No tenemos presencia de la Fiscalía en todos los municipios del país. Los datos que yo recibí es que la Fiscalía solo tiene presencia en 500 municipios del país y eso ya muestra una deficiencia en términos de la presencia institucional. Nosotros hemos propuesto que haya justicia móvil. Si es que no puede haber justicia presencial, debe haber presencia de estas instituciones móviles, así como juzgados móviles, jueces que atiendan casos. Hemos visto casos donde, por ejemplo, en Palmira el año pasado una señora de 60 años fue asesinada y se cogió en flagrancia al desgraciado que cometió ese hecho, y perdónenme la expresión, y por falta de un juez lo dejaron libre. Y eso evidencia las debilidades en el Estado colombiano en general, pero de manera particular en el sistema judicial, en el sistema de justicia, que además a veces todavía, a pesar que hay mucha formación que se ha hecho a quienes administran justicia, y en esto estamos articulando con la Fiscalía General de la Nación para la atención a las mujeres, para que no se revictimice a una mujer cuando se atiende, todavía esas brechas, ¿sí?, de esos prejuicios siguen estando presentes en las instituciones del Estado colombiano. Por eso una mujer prefiere no denunciar, por eso prefiere regresar a la casa del agresor, por eso prefiere guardar silencio, porque nuestro Estado aún no le está respondiendo a las mujeres de Colombia, siendo la mayoría de esta sociedad, el 52% de la población. Y lo digo como mujer, tristemente somos las mujeres las que siempre también estamos hablando de las violencias basadas en género. Por aquí están hablando de una estrategia que queremos hacer, y es que los hombres de Colombia puedan asumir la responsabilidad de transformar y erradicar el patriarcado, porque no podemos seguir hablándonos entre nosotras como mujeres cuando no somos las agresoras y no somos las que estamos violentándonos. Sí. Necesitamos una sociedad consciente de estas violencias. Necesitamos a nuestros hombres conscientes de estas violencias. Y cuando digo nuestros hombres, no quiero tampoco poner como una barrera entre hombres y mujeres, sino que el patriarcado que también nos atraviesa a nosotras, pues ha impuesto sobre los hombres. Así que el reto y el desafío es transformar ese patriarcado que es el que nos mata, ese machismo que es el que nos está costando la vida, que asesina niñas. Yo creo que lo he dicho de manera reiterada, necesitamos hombres que se deconstruyan y no van a dejar de ser hombres por deconstruirse del patriarcado y del machismo que hoy le cuesta la vida a las mujeres, a las niñas, a los niños y también a hombres, porque hay hombres, y no hemos hablado aquí de las cifras de hombres que también son violados y que también son violentados, de niños que también son violentados y que guardan silencio por ese macho
sí, que nos sembraron en nuestra sociedad y que hoy nos tienen en la situación que estamos. Quiero decir que hay unos territorios con mayores violencias, ¿sí? Y no quiere decir que en todo el país no la haya. En todo el país hay violencias contra las mujeres, pero hay unos territorios donde esa violencia se ha exacerbado, en la Amazonía, en el Huila, en Vaupés, en Quindío, en Arauca, en Bogotá, en San Andrés, en Providencia, en Cundinamarca, Risaralda, Boyacá, en Valle del Cauca, en Putumayo, en Guainía, en Cali, en Caldas, en Cauca y en Antioquia. Estos son los territorios de mayor riesgo para las mujeres, de mayor inseguridad. Por tanto, nuestro enfoque también tiene que ser en contribuir a articular los esfuerzos para prevenir las violencias en esos territorios. Yo quiero decir que a veces es abrumador, ¿sí?, estar en este lugar y tener que todos los días recibir los mensajes de las agresiones, de las violencias, de los asesinatos, de las desapariciones, del reclutamiento contra los niños y niñas. A veces nos preguntamos qué más tenemos que hacer y seguimos haciendo todos los esfuerzos, pero son insuficientes. Creo que el esfuerzo más grande tiene que ser el esfuerzo de toda la sociedad y por eso esta campaña queremos impulsarla con el apoyo de todos, de todas, de todes, como sociedad. Sin eso es imposible. Una campaña que prevenga la violencia, que nos haga conscientes de la violencia, ¿sí?, y de las múltiples violencias, yo creo que es parte de lo que va a hacer que esta sociedad se vaya transformando. La violencia basada en género contra las niñas, niños y adolescentes debe prevenirse en las escuelas y colegios, pero también debe prevenirse en la casa. Tenemos un número importante de violencia intrafamiliar y yo no puedo creer que donde hay amor, la expresión sea violencia, la expresión sea asesinar. ¿Qué se le pasa por la cabeza a alguien que tira a sus hijos, como pasó aquí en Bogotá, desde un cuarto piso? ¿O qué se le pasa por la cabeza a un vecino que coge una niña conociéndola, sabiendo que es su vecina, la coge como Sofía, la violenta y después le hace lo que le pasó a esa pobre niña? Esto es una sociedad descompuesta, es una sociedad que tiene que trabajar en concientización, en campaña, en prevención sobre todo, y aquí requerimos del esfuerzo de todos. Desde el Ministerio de la Igualdad, cuando yo llegué, como ustedes me eligieron, como parte de este gobierno, la consejería tenía 5.000 millones de pesos, la Consejería para la Equidad de la Mujer. Y este ministerio gestionó un presupuesto de más de 270.000 millones de pesos, además de los presupuestos de otras instituciones, el del ICBF para prevenir la violencia de las niñas, de los niños, de los adolescentes y el de distintas instituciones, pero es insuficiente. Sigue siendo insuficiente. Con 300.000 millones de pesos no se transforma la realidad de las mujeres de este país. Y sin embargo los opositores dicen, no, es que tienen mucha plata. Sí, es que tienen mucho presupuesto. Es que se están gastando la plata. Pues invertir en prevenir las violencias nunca puede verse como un gasto, porque esa es la responsabilidad de un Estado social de derecho y eso es lo que estamos haciendo como Gobierno Nacional. Hemos articulado una estrategia Salvia, una estrategia de prevención, de atención,
monitoreo y seguimiento a las violencias, que tiene una línea 155 que se opera con el apoyo de la Policía Nacional, y es una línea que tiene eficacia. ¿Por qué? Porque los funcionarios, las funcionarias que atienden tienen una responsabilidad, no solo de recibir la llamada, sino de hacer el acompañamiento a la mujer que pidió ayuda. Pongo un ejemplo: si una mujer llama y nos dice dónde está, el cuadrante de ese lugar tiene la responsabilidad de acudir a donde está la mujer para brindarle atención. Claro, esto sigue siendo insuficiente, porque en zonas rurales, por ejemplo, ahí no hay un cuadrante que responda a esta situación, pero permite avanzar, ¿sí? Seguro nunca vamos a tener una respuesta correcta, integral, suficiente, pero esto está respondiendo a la situación. Tenemos una estrategia dentro de Salvia para prevenir las violencias contra la población LGBTIQ+, que también es una población bastante vulnerable en nuestro país por las violencias y estereotipos que se ponen sobre esta población, y estamos articulando toda la institucionalidad para responder. Aquí se articula la institución local, a las alcaldías, a las gobernaciones, articulamos con la Fiscalía General de la Nación, articulamos con Medicina Legal, ¿sí? Articulamos con el Ministerio de Justicia, articulamos con el Ministerio del Interior, que como ya dijeron aquí tiene ese programa de Fonsecom, que antes solo era un enfoque de seguridad, desde la forma en cómo conocemos la seguridad, y hoy hemos hecho que creen un enfoque de seguridad en términos de enfoques basados en género. Y entonces hoy los alcaldes, hoy las instituciones locales están accediendo a esos recursos para fortalecer, por ejemplo, las casas para la dignidad de la mujer, donde desde ahí se puede responder de manera, inmediata en la atención, y se está fortaleciendo las casas de refugio también desde esa estrategia, porque aunque las mujeres han dicho que quien debe salir de la casa es el hombre y no ellas, que tiene toda la lógica, pero a hoy lo que hay es unas casas de refugio donde sacan a las mujeres con los hijos a otro lugar, mientras se hace un proceso de lograr que esa persona que está generando la violencia pueda ser aprendida por el sistema de justicia, con las debilidades de lo que eso implica, ¿no? Y de lo que ya hemos dicho aquí que hay. Yo quiero invitarlas entonces a que juntos lideremos esta campaña. Quiero invitar a los medios de comunicación. Queremos poner el foco de la violencia en los distintos sectores de la sociedad. Los focos de violencia en la educación o en el sistema de educación, en las universidades, en los colegios, los focos de violencia en las cárceles, que allá también mujeres encarceladas viven violencias basadas en géneros, los focos de violencia en los entornos laborales, y sabemos que en el entorno público a muchas mujeres las violentan para poder ofrecerles un empleo. Las manipulan de que si se acuestan con el patrón entonces obtendrán el empleo. Y tenemos que denunciar esas violencias y tenemos que erradicarlas. Por eso estamos educando a funcionarios públicos sobre lo que significan y lo que le puede implicar estas violencias en esos entornos públicos, pero también en los entornos privados ocurre lo mismo. Las violencias de quien tiene una condición dominante sobre las mujeres o sobre poblaciones vulnerables es una realidad que no la podemos ocultar, pero que tenemos la responsabilidad de enfrentarlas.
También entonces aquí vamos a hablar de las violencias en el campo, como ya se dijo, y ahí sí que hay muchas debilidades, porque en un municipio donde no hay una comisaría, pero en un municipio donde una mujer está a 8 horas caminando de la cabecera municipal, esa sí que está en condiciones de vulnerabilidad extrema y donde hay grupos armados, actores armados, que violentan de manera permanente y agreden de manera permanente a las mujeres y a las niñas. Y entonces yo creo que hay que poner esos diálogos y esas discusiones sobre la mesa, y por eso ponerlo sobre la mesa también es poder arrancar el miedo de hablar. Tenemos que hablar de lo que pasa en este país, en los distintos lugares de violencia, y tenemos que, ese diálogo tiene que llevarnos a actuar como sociedad y sobre todo a quienes tenemos responsabilidades en la administración pública. Esta campaña busca también generar sensibilidad, generar empatía y generar compromiso. Y yo quisiera convocar a todos los hombres de Colombia, a los hombres de mi familia, de mi casa, de mi comunidad, a los hombres con los que trabajo día a día, a los hombres de nuestro gobierno, a los hombres en la justicia, a los hombres en las fuerzas militares y de policía, a los hombres en las distintas instituciones de sector público o privado, en las empresas, a los hombres en el campo, en la ciudad, en el barrio, en el colegio, en la universidad, a que trabajemos juntos por transformar esas violencias machistas, esas conductas machistas que están cegando la vida de cientos y miles de mujeres en este país. Esa es mi invitación con esta campaña. Tenemos derecho a andar libremente por cualquier lugar. Tenemos derecho de sentirnos seguras en un lugar de trabajo. Tenemos derecho a sentirnos seguras si vamos a un paseo o vamos a una fiesta, o si andamos a cualquier hora de la noche. No se puede seguir justificando de a qué hora salió, de por qué estaba en ese lugar, de por qué se fue sola, de por qué se vistió de esa manera o de la otra. Yo creo que hay que erradicar esas conductas y esa es nuestra invitación con esta campaña. Vivir sin miedo es que las mujeres podamos volver a sonreír en este país. Vivir sin miedo es lograr que las mujeres podamos confiar en nuestros compañeros, compañeras, en nuestros familiares. Vivir sin miedo es que las mamás de niños y niñas puedan confiar en un vecino y saber que a su hijo no le va a pasar nada, o a su hija. Cuando se vaya a trabajar no le va a pasar nada porque hay un lugar seguro donde se puede cuidar a ese niño o a esa niña. Vivir sin miedo es que vamos a la universidad y no tengamos que tener miedo en ese entorno. La invitación es arrancar la violencia y arrancar el miedo en nuestra sociedad, y esa es la campaña que estamos lanzando hoy, porque vivir sin miedo es un derecho. Muchas gracias. Seguimos firmes, mujeres, luchando por nuestra dignidad. Seguimos en resistencia hasta que la dignidad se haga costumbre.